Hola a todas, estamos hoy con Sonia Aurel, ¿vale? Es fisioterapeuta y osteópata del centro Kaizen Salud Ses Rovires, ¿vale? En este centro en los últimos años se ha especializado en la maternidad y en pediatría y tanto ella junto con todo su equipo, ¿vale? Ofrece una atención y un servicio integral dedicado al embarazo y al posparto. La charla la va a dar ella, ¿vale? Y nada, espero que os guste. Adelante, Sonia. Perfecto, Sara, gracias. Bueno, antes de empezar, me gustaría agradecer a Marina Rinaldi por haberme propuesto y a todo el equipo que hay detrás que han hecho posible todo este ciclo de charlas tan necesarias, yo creo. La verdad que muy interesante todos los temas. Dicho esto, yo voy a hablar hoy sobre los beneficios de la osteopatía a nivel de la lactancia materna. Sí que antes de hablar un poquito a nivel más profesional, sí que me gusta compartir un poco mi experiencia. Yo empecé a formarme en el mundo del embarazo y de la pediatría era unos 10 años. En ese momento yo no era madre y sí que una cosa que me sorprendía era que había muchísima dificultad, al menos en mi entorno y en pacientes, en establecer una buena lactancia o bien, pues eso, había mucho dolor, eh, mal asesoramiento, abandono, o sea, no acababa de entender cómo un proceso fisiológico estaba fallando tanto, ¿no? Entonces, bueno, yo me iba formando y cuando fui madre, hace 6 años casi, que mi hija cumplirá ahora 6, entendí el por qué había esa dificultad, ¿no? Yo tuve una primera lactancia muy difícil, fueron 2 meses horribles, pero gracias a mi formación como osteópata y también, obviamente, al gran acompañamiento que tuve con mi pareja y en mi caso, pues, de mujeres maravillosas, comadronas, expertas en lactancia, el pediatra también. O sea, tuve un equipo de soporte, vamos, que conseguimos que esa lactancia prosperara y, bueno, al final tuvimos una lactancia muy larga. Así que en ese momento mi profesión también hizo un clic porque una cosa es la teoría, ¿no?, que te enseñan y otra cosa es cuando tú lo vives y pensé, esto tengo que de alguna manera, ¿no?, ver cómo puedo aportar gracias a esta experiencia, ¿no? Entonces ahí me llevó esa búsqueda para complementar mi trabajo, porque yo no soy asesora de lactancia, aunque tengo mucha experiencia. Pero fue cuando conocí a Marina Rinaldi, y junto a ella hemos creado este equipo y en este caso con ella hacemos unas sesiones conjuntas de osteopatía pediátrica y asesoramiento de lactancia, porque yo veía que a veces necesitábamos, ¿no?, aparte de eliminar tensiones, necesitábamos pues ese aporte de experiencia de una persona experta en lactancia, ¿no? Dicho esto, para poder explicar los beneficios de la osteopatía, es importante saber qué es la osteopatía y entender sus principios. Con eso ya iremos entendiendo el porqué de sus beneficios. Entonces, tengo una pequeña presentación, la voy a compartir, ¿vale? A ver. Vamos a ver si lo se hace rápido. Aquí vamos a empezar. Aquí. Siempre los temas del directo. A ver, estas cosas. A ver, yo soy de personas, siempre lo digo.
Sí. Esta situación nos ha Ahora hecho... te he perdido a ti. A ver, vamos a ver, el Zoom. Yo creo que esta situación nos está poniendo Ahora, oh, pilas a todas. Nos difícil. está poniendo. Compartir pantalla, aquí, ya está. Yo lo hago difícil, ¿eh? El tema es que a mí la tecnología, ya te digo, yo soy de personas, ¿vale? Ahora se ve bien, ¿no? Creo. Perfecto, se ve perfecto. Perfecto. Pues eso, vamos a hablar de los beneficios, pero necesitamos hablar de qué es la osteopatía, lo tenemos ahí. Bueno, básicamente es una terapia manual global que se trata de diagnosticar y tratar disfunciones. Aquí siempre lo explico muy bien. Yo no soy médico ni pediatra, entonces yo no puedo diagnosticar patologías. Una disfunción, para que nos entendamos, es cuando algo no funciona correctamente, pero todavía está en ese límite que no genera una patología, ¿no? No viene al caso de la pediatría, pero para que lo entendamos fácilmente, una disfunción sería que un dolor de espalda provoca un bloqueo articular y una patología sería una hernia discal, ¿vale? Entonces hay que diferenciar ahí. En el caso de la osteopatía es mucho más efectivo cuando estamos hablando de disfunciones. Cuando ya hay una patología, se puede hacer un tratamiento de soporte, de acompañamiento, pero esa patología muchas veces no la podremos resolver a nivel osteopático. Sí que la podemos acompañar y minimizar. Entonces, lo más importante, la osteopatía siempre valora a las personas en su conjunto, no solo donde duele el síntoma, sino la causa, el por qué eso no está funcionando correctamente. A nivel general, para distinguirlo, hay diferentes técnicas estructurales, que serían las manipulativas, funcional, visceral, biodinámica y craneosacral. Daría para otra charla a hablar de cada una de las técnicas, pero para que nos entendamos, a nivel de pediatría de bebés utilizamos más bien lo que sería la biodinámica y la craneosacral, que son técnicas muy sutiles, son técnicas prácticamente donde apenas manipulamos de manera fuerte al paciente, o sea, realmente son técnicas indoloras. Eso no significa que no sean potentes, es decir, que después de una sesión notamos, y más en bebés, cambios importantes, pero son técnicas siempre adaptadas a cada paciente, en este caso a los bebitos. ¿Qué más? Los principios, importante. Los principios de la osteopatía, como decíamos, como mira el cuerpo en su globalidad, por lo tanto, lo valora como si fuera una única unidad, no podemos separar, no lo podemos segmentar, un brazo, no, todo está conectado por el tejido conjuntivo. Una cosa muy importante de uno de los principios es que la estructura y la función están relacionadas. ¿Qué significa? Un ejemplo, no es tan específico de la lactancia tampoco, pero me gusta utilizar ejemplos porque se entiende muy fácilmente, ¿no? En casos de bebés yo me encuentro también a menudo bronquiolitis, ¿no? Entonces, hay bebés que cogen una bronquiolitis y no paran de hacer recidivas, ¿no? Entonces, la medicina más convencional trabaja en mejorar la funcionalidad, en este caso sería del pulmón, es decir, si hay una mucosidad, que hay una obstrucción, lo que nos interesa es liberar esa mucosidad para hacer que el órgano, en este caso el pulmón, funcione correctamente. Pero muchas veces nos olvidamos de la estructura, es decir, cuando un pulmón no ha estado funcionando correctamente, las estructuras de la caja torácica suelen tensionarse, comprimirse y un niño que tiene muchos problemas respiratorios, asma, acaba haciendo un patrón de hombros hacia adelante, una tensión y un cierre de la caja torácica. ¿Qué pasa? Si esta estructura no la trabajamos, hace que la función acabe funcionando no tan bien, para que nos entendamos, es como que no le permitimos ese espacio al pulmón. Entonces, liberamos esa mucosidad, pero si nos olvidamos de la estructura, pronto volverá a coger y será más propenso a tener recidivas. Entonces es importante, cuando no hay una fase aguda, examinar que todos los tejidos de esa zona están libres. También puede ocurrir al revés, que haya un problema a nivel de estructura y eso haga que la función del órgano que está alrededor de esa estructura no funcione correctamente. Entonces siempre hay que tener en cuenta ambas cosas, no centrarnos solo en la funcionalidad, sino que también las estructuras estén libres, ¿vale?
El cuerpo tiene una capacidad innata de autorregularse, de autocurarse. Entonces, eso es interesante porque cuando hay alguna disfunción, el cuerpo automáticamente intenta compensar para seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, el riesgo que corremos es que si se producen muchas adaptaciones, llega un punto que el cuerpo se descompensa. Entonces, cualquier disfunción, cuanto antes la trabajemos, más fácil haremos que se autorregule. En caso de niños, normalmente se responde la misma lesión en un niño o en un adulto muchísimo más rápido, porque tienen una capacidad innata mucho más rápida, ya que están como menos adulterados, para decirlo de alguna manera, ¿vale? Y por último, el cuarto principio de la osteopatía es que la arteria es suprema. Significa que todo el cuerpo está conectado por el sistema linfático y por el sistema circulatorio. Estas vías, por un lado, el sistema circulatorio es el que se encarga de llevar todos los nutrientes a todas las células y el sistema linfático es el que se encarga de eliminar. Como decíamos antes, en el caso de una bronquiolitis, cuando hay una retracción del tejido importante, un tórax anteriorizado, normalmente en la zona torácica y axilar tenemos muchos ganglios linfáticos que se están comprimidos, tampoco circulan libremente y no podemos eliminar ni toxinas ni aportar suficientes nutrientes. Entonces, basándonos en estos 4 principios, intentamos optimizar al máximo un tratamiento. ¿Vale? No solo lo que decíamos, centrándonos en lo que duele, sino viendo que todo esto está funcionando correctamente. ¿Qué más? A nivel pediátrico, en los peques, como decíamos, son técnicas muy conservadoras, son técnicas que también utilizamos a través del juego. Yo suelo siempre en sesión reservarme más tiempo del que necesito en realidad. Un tratamiento en un niño pueden ser 10-15 minutos. Lo que pasa es que, claro, hay que adaptarse a sus necesidades. Si necesita en ese momento mamar, si hay que cambiarle un pañal, si llora. De hecho, es muy habitual que lloren los bebés. Yo siempre aviso antes de empezar una sesión para que los papás y las mamás no se asusten. No es que les hagamos daño, simplemente es que les incomoda, estamos generando cambios y muchas veces, pues sobre todo cuando trabajamos a nivel craneal, no les gusta nada que les toquemos la cabeza. Es, vamos, bastante claro que saben ya lo que quieren. Pero realmente no es porque haya dolor, sino simplemente es porque están un poquito más incómodos. Entonces es normal que lloren, si vemos que lloran mucho, paramos, buscamos alternativas que descansen y seguimos, ¿no? Es importante adaptarnos mucho al ritmo de la familia y del bebé. En el caso de tratar, me preguntan, ¿no? ¿Cuándo es óptimo tratar a un bebé? Pues depende, ¿no? Depende. En el caso que nos lleva hoy, que estamos hablando del tema de la lactancia, pues lógicamente cuanto antes empecemos mejor, ¿no? Desde el nacimiento, si ya empezamos a ver que hay problemas en establecer esa lactancia, lo que decíamos antes con el tema de la autorregulación y la adaptación, ¿no? Si tardamos más tiempo, habrá más estructuras que irán compensando, adaptándose y por lo tanto cuando a lo mejor nos llega un bebé con varios meses de un problema, pues hay que trabajar y regular muchos más tejidos que si lo valoramos en las primeras horas o días, ¿no? En el caso de también muchas disfunciones que encontramos en pediatría, en el primer año también somos un poquito más eficaces porque a nivel craneal las articulaciones todavía no están del todo soldadas, ya que son fibrocartilaginosas. Entonces podemos hacer que antes del año los tratamientos también sean más efectivos. Lógicamente, a nivel preventivo, a nivel de valoración, siempre es bueno, lo que entonces no hay tanta prisa, no hace falta que sea después al momento de nacer, pero siempre va bien hacer una pequeña revisión para asegurar que esos 4 principios se mantienen en el bebé. Y obviamente altamente recomendable en casos de cesárea, en casos de inducciones, medicalización excesiva, fórceps, ventosas, en partos vaginales que hayan sido los dos opuestos, tanto demasiado largos como demasiado express, ¿vale? La explicación, porque cuando son muy largos, el bebé a lo mejor ha estado mucho tiempo en compresión y eso genera que la cabecita pues haya hecho como
una especie de espiral y compresión durante mucho rato y eso genera a veces tensiones a nivel del suelo de la boca, de los parietales y por tanto del occipital. Y cuando son muy rápidos, normalmente, a no ser que sea un segundo o un tercer embarazo, parto, cuando son muy rápidos o que ha habido una inducción y por lo tanto se ha utilizado oxitocina sintética, las contracciones suelen ser menos, bueno, no son fisiológicas y por lo tanto son contracciones muchísimo más fuertes, no son las que ha generado la mamá y el bebé y por lo tanto es probable que esa cabecita, ese cuerpo no haya podido adaptarse bien y es fácil que, aunque haya sido un parto rápido, pueda haber alguna tensión por las contracciones más fuertes, ¿no? Y obviamente en este caso que hablamos de la lactancia. ¿En la cesárea por qué? Si puede saberse. Vale, en la cesárea porque hay dos tipos de cesárea, ¿no? La que ha sido programada y la cesárea que ha sido de urgencia, ¿no? La de urgencia clarísimamente porque ese bebé ha estado sufriendo, ha estado en compresión, ¿vale? Y en el caso de que haya sido una cesárea después de un parto, intentando un parto vaginal durante mucho rato, es realmente muy recomendable. Cuando es una cesárea programada, aunque no ha habido tanto sufrimiento, ¿no? Por lo que sea, porque venía de nalgas o porque programaron, ¿no? Entonces, aunque no haya habido tanto sufrimiento en el momento de la dilatación, el hecho de no haber hecho el encaje, la cabeza pasando por el canal del parto, hace que las estructuras como si el cráneo fuera un puzzle, ¿no? Entonces esas piezas, gracias al pase que hacen en el canal vaginal, esas piezas como que cogen la dirección hacia donde hay que ir, ¿no? Hacia donde hay que encajarse. Entonces, cuando hay una cesárea no hay ese trabajo y por lo tanto puede ser que haya una sutura que no tenga la dirección adecuada, para que nos entendamos, hablo así como muy básico para que todo el mundo lo pueda entender. Y también hay más riesgo de que puedan haber las plagiocefalias, que son las deformaciones de la cabecita. Entonces, en estos casos se recomienda también vigilar mucho en cambios de postura y porteo ergonómico para evitar que la cabecita del bebé esté siempre apoyada hacia atrás, entonces aparecen esos aplanamientos. Entonces, cuando hay lo que decíamos antes, cuando hay algún problema en la estructura, puede hacer que la función no trabaje correctamente, ¿no? Entonces, si hay una estructura del cráneo más aplanada o que no se ha encajado, puede ser que afecte las funciones, pues, en este caso de succión o incluso pues, más propensión a un cierre de los senos, problemas de otitis, o sea, realmente tendríamos que valorarlo. Las cesáreas, tanto de urgencia como programadas, sí o sí es visita. Luego puede ocurrir que haya bebés que se adaptan muy bien, que enseguida hacen lactancia materna, piel a piel. Hay casos y casos, pero el porcentaje es alto de que recomendable es. ¿Qué más? Bueno, los huesos del cráneo, lo que hablábamos, ¿no? Que tienen esa capacidad de compresión para pasar por el canal del parto, el encaje este que decíamos, ¿vale? Y hay una conexión, por eso no hay que olvidarnos de la globalidad. Hay una conexión con toda la columna vertebral a través de la dura madre hasta el coxis, ¿no? Entonces, tensiones a nivel craneal pueden dar problemas a nivel de pelvis y al revés, ¿no? Y también tensiones a nivel del cráneo, como salen todos los pares craneales, todos los nervios que van hacia la médula espinal y al resto del cuerpo. Si hay una compresión en aquí ves en la imagen que hay unos agujeritos, por ahí pasan los nervios. Si hay una compresión a nivel de alguna sutura que hace que ese diámetro por el que pasa, ese agujerito por el que pasa el nervio, está más comprimido, no dará la información adecuada, ¿vale? Al resto del cuerpo y entonces a la conexión de los órganos que inerva cada nervio, ¿vale? Lo que decíamos, las suturas se van osificando a lo largo del año. Antes del año siempre somos más efectivos. También en función de cómo se presenta el bebé en el parto, pues si se presenta de cara, depende de cómo ha sido y también se han utilizado fórceps, podemos saber y sospechar qué tensiones puede tener. Una cosa que explicaba siempre, que tengo aquí a mi amigo, ¿vale? El cráneo,
En casos de succión, de problemas de succión, que ha habido utilización de forceps, normalmente los forceps no van nunca paralelos, normalmente van en diagonal, pero a veces van como pueden, depende cómo sea el parto, los médicos hacen lo que pueden. Entonces, normalmente cuando hay una pala o un forceps, se comprime mucho toda la zona del temporal y del parietal, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la mandíbula, que está, ups, me cae una pieza. Es que como se desmonta para verlo por dentro, es como el puzzle de la cabeza, tal cual. Entonces, tenemos aquí la mandíbula, tenemos el temporal y el parietal. Entonces, si ha habido aquí una compresión por un forceps, es probable que esto haya hecho que la mandíbula se tenga que adaptar a una nueva posición que no es la que le toque. Y esto pueda generar problemas en la succión. También, como decíamos antes, si hay una compresión muy grande a nivel de la cabeza, puede comprimir cabeza con el sacro, comprimir esa mandíbula y haber muchas tensiones a nivel del suelo de la boca, ¿de acuerdo? Entonces, ya nos hace sospechar que si ha habido unos forceps, puede ser que eso condicione un problema de succión. También cuando ha habido, por ejemplo, estos casos que sale el brazo primero, ¿no? O que estiran del brazo. Puede haber pues, una clavícula fracturada, puede haber una tortícolis congénita, que eso hace que al no poder girar bien la cabeza también tengan dificultades para mamar. Puede ser que no se vea nada a nivel de tortícolis, pero que sí que haya una retracción del tejido y por lo tanto toda la musculatura del macetero, de la mandíbula, esté en tensión o en compresión y eso impida que podamos abrir bien la mandíbula. Entonces, habrá que ver, en función de cómo sea el parto, nos puede dar ideas de cómo nos podemos encontrar esas estructuras, tanto de la cara como a nivel de compresión longitudinal. ¿Vale? ¿Qué más? Pues eso, en el tema de lo que hablamos estos días, de la lactancia y problemas de la succión, primero de todo, yo siempre lo digo, yo no puedo diagnosticar, ¿vale? Entonces siempre, siempre, siempre me gusta trabajar de manera multidisciplinar y en este caso estar en constante comunicación, pues o bien con el pediatra o la pediatra o con la experta en lactancia, ¿vale? Por eso en mi caso pues me gusta trabajar y hacer las sesiones a la vez junto con Marina para poder tener un poquito esa visión que yo no tengo, ¿no? Más médica. Si hay un frenillo, se puede valorar si se necesita hacer una frenectomía o no. En ambos casos la osteopatía puede servir de apoyo. Si al final se corta el frenillo, habrá que adaptar de nuevo todas las estructuras a ese cambio, a esa intervención. Y hay veces que si la madre no tiene dolor y el bebé está cogiendo peso, pues igual se decide no cortar ese frenillo y sí que podemos ayudar a movilizar al máximo esa mandíbula para flexibilizar todo lo que podamos esos tejidos para ayudar y facilitar esa succión. ¿Vale? Pero sí que es importante siempre, yo cuando tengo dudas, primero necesito el diagnóstico, ¿vale? ¿Qué más? Hay que valorar con más atención todo lo que es las estructuras del paladar, si hay un paladar ojival, lo que decíamos antes de los temporales, el suelo de la boca, todo lo que es la musculatura del cuello que va hacia la clavícula, si hay una clavícula que también está en tensión, nos afectará a la succión. Y, insisto, el trabajo multidisciplinar y también valorar las posturas, porque a veces simplemente cambiando una postura mejoramos muchísimo la apertura de la boca. También recomiendo evitar interferencias. Yo cuando me viene una familia también intentamos hablar un poquito de recomendaciones generales, ¿no? Pues que no haya interferencias con biberones, con tetinas y también tener en cuenta las crisis de crecimiento, los brotes, porque a veces pensamos que es algún fallo a nivel de lactancia o que hay algún problema y simplemente es que el bebé está pasando una crisis, ¿no? Entonces, saberlas y conocerlas también nos ayuda a guiar un poquito a las familias. Hacer tribu, evidentemente, y todo lo que podamos hacer para dar apoyo a esa mamá, a ese bebé y a la familia en general. ¿Vale? A nivel de osteopatía y lactancia tampoco podemos generalizar. Yo siempre explico, cada bebé, cada familia es un mundo. Entonces, yo no puedo hacer un protocolo de tratamiento, ¿no? Uy, hay un problema de lactancia, no. Haremos esto, esto y esto, no.
más o menos tengo una idea, por lo que os he ido explicando, en función de cómo ha ido el embarazo, el parto, puedo tener una idea de por dónde van a ir los tiros, pero no siempre es así. A lo mejor nos encontramos unas tensiones en otra zona que hace que el bebé pues, estuviera más en compresión. Entonces, es importante que nuestro enfoque sea optimizar al máximo todas las estructuras. Incluso, pues eso, ¿no? Valorar cómo está la pelvis, o sea, todo, valorar el conjunto. Por eso es importante conocer cómo trabaja la osteopatía. Yo siempre recomiendo, cuando alguien dice, no, hace un tratamiento de osteopatía, un protocolo y utiliza ese método. Muchas veces funciona, no digo que no, pero hay que siempre individualizar cada caso y cada familia. ¿Vale? Entonces, no podemos dar aquí unas pautas concretas, simplemente conocer cómo ha ido el embarazo, el parto y a partir de ahí analizar al bebé in situ. A mí me gusta también mucho, yo recomiendo que venga la mamá a consulta acompañada con el papá o la pareja o un familiar. ¿Por qué? Porque me gusta también tratar a la madre. Uno de los beneficios importantes también del trabajo que hago con los bebés es intentar mejorar ese vínculo que a veces cuando hay dificultades en la lactancia puede ser que se vea un poquito entorpecido. Además, no solo nos centramos en el bebé, o sea, también hay que ver cómo está la mamá. Si la mamá tiene una postura muy curvada, un cierre importante, una poca vascularización del pecho, lógicamente eso no nos ayudará, porque estamos evitando un flujo y un riego sanguíneo a la zona. Entonces hay que optimizar también la postura de la madre, no solo dándole consejos de cómo ponerse y cómo sentarse, sino también liberar, si tiene el tórax muy cerrado, pues ayudarla a abrirlo, pues, o con ejercicios o incluso haciendo alguna manipulación. Entonces a mí siempre en una sesión me gusta hacer una pequeña valoración a la madre para ver si hay alguna estructura bloqueada que también nos impida que ella esté cómoda dando el pecho. Entonces, uno de los beneficios pues también es ese, ¿no? Mejorar ese vínculo y ayudar a que la madre esté lo más cómoda posible y sus estructuras también, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, básicamente los beneficios son esos, hacer un trabajo de soporte a nivel de, pues en caso de que haya un corte de frenillo o que no haya un corte, pero haya un frenillo allí y debamos ayudar a esas estructuras. Bueno, damos una mayor posibilidad a que haya un éxito el hecho de trabajar en equipo y atacar desde diferentes frentes, pues ese trabajo multidisciplinar también ayuda, ¿no? A que entre todos y todas podamos ayudar a esa familia. El hecho de mejorar esas estructuras, si hay alguna estructura que está muy tensa o comprimida y la podamos liberar, a veces independientemente de cómo vaya la lactancia, ayudamos a que ese bebé esté más tranquilo, menos irritable. Hay que pensar que los bebés no saben hablar y por lo tanto la única manera que tienen de quejarse si algo les duele es llorando o estando intranquilos, ¿no? Entonces, si conseguimos liberar esas estructuras, aunque a lo mejor la lactancia nos pueda costar un poquito más porque hay más cosas implicadas, también componentes emocionales, la familia y demás, ayudamos a que ese bebé como mínimo no esté tan tenso, no esté tan irritable. ¿De acuerdo? Luego también mejorando estas estructuras, mejorando la calidad, porque también nos encontramos casos de que hay bebés que, bueno, me traen bebés a consulta de que tienen gases, que están pues eso, muy intranquilos, pero la lactancia va más o menos bien, el bebé coge peso, la mamá no tiene dolor, pero a lo mejor no hay una calidad buena, no hay una buena ventosa y eso hace que el bebé ingiera más aire del que debería ingerir. Y eso le provoca esa incomodidad a nivel digestivo, ¿no? Entonces, mejorar un poquito pues también esas estructuras, aunque no haya dolor en la lactancia o aparentemente no haya problema, sí que conseguimos que la succión sea más efectiva, haya mejor ventosa y podamos pues darle un poquito, pues eso, que no trague tanto aire, ¿vale? Y bueno, lo que ya hemos hablado antes, que mejora mucho el vínculo con mamá-bebé. ¿Qué más? Ya acabamos casi. Siempre en todas las charlas e incluso cuando vienen familias a consulta les explico lo mismo. Esto nos lo explicó un profesor de pediatría que se llama Ser Silverman
y él siempre nos explicaba que si plantamos un árbol torcido, crecerá torcido, no hay otra, ¿no? Pero al principio no pasa nada. ¿Qué significa? Es decir, un árbol lo plantamos torcido, pero es un árbol joven, fuerte, con capacidad de resistencia, ¿no? Si lo dejamos así, él irá creciendo en esa dirección y al principio no pasará nada, pero vendrá una lluvia, vendrá un granizado, vendrá mucho viento y ese árbol, más todo lo que va cargando mientras va creciendo, llegará un día que a lo mejor hay una brisa tonta y ese día se le rompe una rama, ¿no? Y dirás, ¿cómo puede ser, no? Si tú has aguantado ahí tormentas grandes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que para mí es un regalo tratar a los bebés, porque son capaces, cuando son pequeñitos, de aguantar mucho, se dan un golpe y al segundo están como si nada, pero todo eso son tensiones que ellos ahora pueden adaptar muy bien, pero que quedan ahí comprimidas, quedan en el tejido, tiene una memoria, ¿vale? Entonces es interesante pues cuando hay momentos de angustia de separación, cuando empieza la guardería, cuando la mamá empieza a trabajar, cuando hay cambios importantes, vacunas, una caída importante. Es muy bueno hacer una revisión a nivel osteopático para intentar enderezar, que no vaya esa tensión provocando ese crecimiento torcido, porque al principio no lo notaremos, pero luego veremos, y yo veo adultos que pienso, esto lo lleva cargando desde hace tiempo, ¿no? O bebés con angarreado o, bueno, varias cosas que pueden ir, que al principio no hay problema porque tienen esa capacidad, pero en un futuro sí que pueden afectar. Pero para mí creo que es un buen regalo. ¿Qué más? Y ya para terminar, también me gustaría añadir, dime, ¿querías comentar algo, Sara? No, 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 Ah, no, no, ah, sigue, sigue. ya. Vale. Gracias a toda mi experiencia vivida y también a la experiencia en consulta, este año creamos unos packs de embarazo y posparto. Además, ahora con el tema COVID estamos viendo que las mujeres también están menos tiempo en el hospital, menos tiempo acompañadas, es como que están un poquito más desamparadas. También es verdad que a veces es como que el embarazo ha ido bien, todos los controles, el parto también, para casa, ¿no? Y entonces como, bueno, ¿y ahora qué? El posparto, ¿no? Para nosotros es muy importante que tengan en cuenta también, y me gustaría hacer ese pequeño matiz para que tomen conciencia de la importancia de cuidarse, no solo en el embarazo, incluso antes, porque si hay alguna lesión, alguna cosa, cuanto antes empecemos mejor. Y luego, lógicamente, ¿no? Ver cómo está ese suelo pélvico, trabajar con la psiconeuroinmunología, todo el tema de la alimentación. Si damos el pecho, hay que estar bien nutridas, hay que tener los nutrientes necesarios. En el embarazo también, pero en la lactancia también. Y pues bueno, esos mimos a la mamá y lógicamente pues a nivel osteopático. Y vimos que era muy interesante, realmente está teniendo muy buena acogida porque falta aún, aunque se está trabajando mucho en ello, intentar trabajar más esa globalidad, lo que comemos, cómo dormimos, cómo nos relajamos o no, ¿no? Y yo creo que es importante que si la mamá está bien, es como un fulcro que podrá sostener bien a su hijo, pero es importante que ella se sienta sostenida, ¿vale? Así que bueno, ahora sí que gracias. Pues bueno, no sé si hay alguna preguntita, alguna cosa. Si quieres, repito la pregunta que te hice, Ah, que claro, es es verdad, sí, sí. ¿cuándo crees o cuándo recomendarías, ¿no? Que una mamá que ha tenido un bebé pues se Vale. ponga en contacto para hacer una revisión, para ver cómo está esa pelvis y todo Ujú. un poquito? ¿Cuándo tú crees que sería lo Vale, no adecuado? me acordaba ya, al repetir las cosas. La tengo Sí, guardada. sí, no, es fácil. El tema de cuándo, ¿no? En el caso del bebé ya lo hemos dicho, cuanto antes mejor, sobre todo en función qué cosas haya, si hay dificultades en la lactancia, sobre todo cuanto antes mejor.
Y en la mamá depende, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de fisioterapia del suelo pélvico, que eso lo trabaja Ana, nuestra fisioterapeuta especializada, sí que se recomienda esperar la cuarentena, sobre todo que no haya sangrado, que tanto la comadrona o el ginecólogo o la ginecóloga hayan dado el ok, que todo está médicamente hablando correcto. Entonces, a partir de ahí, pues evidentemente también cuanto antes mejor, porque lo que decíamos, las estructuras, cuanto más tiempo pasa, más se van adaptando y también pasa a los adultos, ¿no? Entonces, es muy importante que a partir de esa cuarentena, pues antes mejor, que no empiece a todo para el bebé y la mamá no. Sí, la mamá hay que cuidarla. Y en el caso de osteopatía trabajamos a nivel diferente. Como hemos dicho antes, pues por ejemplo, con problemas de la lactancia, importante mejorar su postura y eso lo podemos hacer desde el minuto 1, porque no hacemos un trabajo en vía interna. Entonces, ver cómo están sus estructuras y trabajarlas cuanto antes mejor, pues yo que sé, hasta haciendo un drenaje linfático en el pecho, una movilización de las escápulas, de los hombros para movilizar y abrir bien toda la caja torácica para que ese pecho esté lo más irrigado posible y con menos obstrucción. Así que en el caso de la osteopatía, en cuanto veamos que hay algún síntoma, si la mamá se encuentra perfectamente bien, todo va bien, pues cuando ella quiera y le apetezca. Vale. Pues ya está. Muchísimas gracias, Sara. No sé si hay algo más que salga así ahora. No. Muchísimas gracias a ti, ¿vale? Y nada, pues que Pues nos vemos nada, pronto. agradecer a todo el mundo y a ver todas las charlas, que son todas súper interesantes. Gracias, Sonia. Un abrazo. Gracias, adiós. Adiós. ¿Ya has parado? Sí, no, ahora iba aquí. Ah.